a la Casa de Tesoros Míticos. El martillo de Thor, el Arca de la Alianza, el Santo Grial y los monolitos de civilizaciones pasadas. ¿Qué tienen todas estas grandes cosas en común? Los nazis intentaron encontrarlos. Durante el gobierno del Tercer Reich, uno de los secretos mejor guardados de los nazis era la obsesión de sus líderes por descubrir objetos míticos. Un recordatorio de esta obsesión pasada se puede encontrar en el castillo de Wilhelmsburg, en Alemania, el antiguo cuartel general de Heinrich Himmler y la SS. Himmler y otros altos miembros nazis creían en una visión del mundo supremacista. Pensaban que el pueblo alemán era el mejor pueblo del mundo y que necesitaban establecer un nuevo imperio ario. Para ello, intentaron dar vida a antiguos mitos germánicos. Los nazis querían destruir el cristianismo tradicional. Querían generar una especie de misticismo caballeresco inspirado en los caballeros templarios, los cruzados y la corte del rey Arturo en Camelot. El propio Himmler creía que existía el Santo Grial y puedes apostar a que iba a encontrarlo. Fue uno de los hombres que ayudó a establecer la organización oculta conocida como Ahnenerbe. Ordenó al grupo que descubriera qué partes del mundo todavía entendían los antiguos secretos de cómo empuñar rayos como Zeus y cómo lanzar un martillo relámpago como Thor. Creía firmemente que el martillo de Thor era un arma de guerra muy sofisticada, uno construido por antiguos arios en Europa que tenían acceso a una tecnología increíble. El propio Himmler emprendió una misión para descubrir el Santo Grial en 1940. Creía que el Grial se escondía en algún lugar cerca de una abadía en la cordillera de Montserrat, en Cataluña, pero hasta donde sabemos hoy nunca lo encontró. Pero los nazis sí encontraron algunas cosas, como un objeto de valor incalculable forjado a partir de un meteorito que se estrelló contra el planeta hace 15.000 años. En 1938, Heinrich Himmler apoyó el viaje del científico alemán Ernst Schäfer al Tíbet en busca de secretos del mundo antiguo. Los nazis estaban convencidos de que habrían restos del Shambhala en el Tíbet. Esperaban encontrar grandes megalitos imponentes abandonados por una raza superior de humanoides antiguos, o tal vez tallados con secretos del universo. Nadie sabe exactamente qué encontró el científico alemán durante su expedición. Tal vez encontró rastros de un mundo perdido, pero los nazis guardaron el secreto al respecto. Uno de los objetos traídos a Alemania fue una pequeña estatua del dios Vaisravana, con una esvástica en el centro. Fue hecho a partir de un meteorito que cayó a lo largo de la frontera de Siberia y Mongolia por una cultura budista en las montañas hace 1000 años. Bueno, para los nazis era una esvástica, pero para los budistas era un manji y significa los pasos del Buda. Pero desafortunadamente el símbolo de la esvástica fue corrompido por Hitler y sus fuerzas. Un encubrimiento de oro. Un cazador en Estados Unidos acusó al FBI de encubrir un envío de oro perdido de 1863. Esto sucedió en el año 2023 y el acusador de hecho demandó al FBI. Su nombre es Dennis Parada. Demandó al FBI en un intento por obligarlos a entregar registros de su excavación de 2018 en Dance Run, Pensilvania. De hecho, el FBI buscó en una zona remota un alijo perdido de oro valorado en más de una fortuna. No hay una cifra exacta, pero los expertos creen que el oro vale cientos de millones de dólares. Según el FBI, no encontraron nada, excavaron, encontraron algo insignificante y eso fue todo. Dennis Parada afirma que el FBI miente. Dennis también afirma que destruyeron pruebas clave de su investigación y no publicarán registros de su búsqueda. Dennis cree que el FBI encontró el oro y se lo quedó todo para ellos. Demandó al Departamento de Justicia para obligar al FBI a revelar sus registros. Sin embargo, el juez falló a favor del Departamento de Justicia. ¿Por el oro de quién es esta disputa? Fue en Dance Run, donde un enorme envío de oro desapareció en el aire en 1863. Era oro de la Unión, en camino a la Casa de la Moneda de Estados Unidos en Filadelfia, pero nunca llegó. Se cree que el oro fue enterrado y olvidado hasta que el FBI descubrió su ubicación. El consultor de Dennis en este asunto es Warren Gessler, autor del Rebel Gold. Es un experto en escondites enterrados de plata, baratijas, oro y diferentes cosas de la época de la Guerra Civil. Warren dijo que todas las pruebas apuntan a una excavación encubierta durante la noche. El FBI fue al bosque remoto. Rápidamente desenterró el oro al amparo de la oscuridad y luego huyó con él. Hasta el día de hoy, el FBI niega cualquier tipo de conspiración o encubrimiento.
OVNIs y mutilaciones impactantes. Si el gobierno puede encubrir un alijo de oro que el FBI recuperó en la oscuridad de la noche, supuestamente no deberían tener muchos problemas en encubrir una abducción extraterrestre. Escucha esta increíble historia y déjame saber en los comentarios lo que piensas. Hoy en día no se oye mucho sobre mutilaciones de ganado, animales de granja descubiertos sin sangre y aparentemente con experimentos, pero solía aparecer en las noticias con frecuencia. En los estados del oeste y del medio oeste, los granjeros encontraron que su ganado parecía haber sido abducido por vampiros alienígenas y drenado de su sangre. ¿Pero sabías que a los humanos les pasó lo mismo? Una de estas víctimas fue un sargento de la Fuerza Aérea estadounidense. Fue secuestrado por un platillo volador. Luego su cuerpo fue encontrado en el desierto de Nuevo México. Te dije que esto iba a ser una historia increíble. El caso fue supuestamente estudiado por el Proyecto Grudge, uno de los primeros programas de la Fuerza Aérea encargado de investigar los avistamientos de ovnis después de la Segunda Guerra Mundial. Fue el precursor del Proyecto Libro Azul, con el que quizás estés un poco más familiarizado. El Proyecto Libro Azul existió desde 1951 hasta 1969. Muchos de sus documentos ahora han sido desclasificados. Uno de los documentos más secretos del Proyecto Grudge fue un misterioso informe de 600 páginas. Se llamaba Informe 13, pero no te molestes en buscarlo. Todo rastro de ello ha desaparecido. El gobierno de los Estados Unidos niega que alguna vez se haya hecho tal informe. Los detalles del informe solo los conocen unas pocas personas que afirman haber visto el documento original a principios de los años 1970. Una de las personas fue el controvertido investigador William Cooper, quien falleció en el año 2001. Afirmó haber visto el informe número 13 con sus propios ojos. Otra persona que lo vio fue el ex boina verde, el capitán William English, mientras trabajaba en una base de la Royal Air Force en Inglaterra. Lo realmente interesante es que William English dictó un par de cassettes de audio, repitiendo lo que recordaba del informe. Él y William Cooper tenían recuerdos casi idénticos del documento. El informe fue así. En marzo de 1956, el sargento Jonathan P. Luft estaba en el campo de pruebas de misiles White Sands, cerca de la base de la Fuerza Aérea de Holloman, en Nuevo México. Si has estado viendo el canal con frecuencia, recordarás que la base de la Fuerza Aérea de Holloman fue donde realizaron algunos hallazgos arqueológicos nuevos e interesantes. ¿Lo puedes creer? Mientras buscaba restos de una prueba de cohete, el mayor William Cunningham escuchó un grito. Pensó que a Jonathan lo había mordido una serpiente, pero cuando se giró para mirar, Jonathan estaba siendo arrastrado por un enorme y brillante brazo serpentino hacia un disco plateado que flotaba a 6 metros sobre ellos en el cielo. Sigue mirando para saber qué fue de Jonathan. La ciudad debajo de la Esfinge. ¿Podría haber una ciudad entera escondida debajo de la Esfinge? ¿Cuál es el problema? No podemos llegar a ella. Y por podemos me refiero a todos nosotros. La Esfinge es uno de los monumentos más visibles del mundo. Puedes caminar hasta allí y contemplar la oreja de piedra caliza arenosa de la Esfinge, pero nadie puede ver lo que se esconde debajo. ¿Sabías que la Esfinge no es el nombre original de la estatua? Esfinge fue el nombre que le dieron los griegos al monumento siglos después de su construcción. Se cree que los egipcios originalmente lo llamaron Oremaquet, que significa Horus en el horizonte. La estatua probablemente representa el amanecer y el sol de la mañana. Su rostro fue hecho para parecerse al rostro del faraón Kefren de la cuarta dinastía. Hay todo tipo de discusiones sobre para qué servía la Esfinge y qué edad tiene. Algunos expertos han identificado daños por agua en los flancos de la Esfinge, sugiriendo que existía antes del diluvio bíblico. Eso significa que ni siquiera fueron los egipcios quienes la construyeron. Incluso se han publicado estudios recientes en los que los científicos afirman que la Esfinge era un monumento natural. La erosión eólica de miles de años le han dado forma de una bestia mítica. Pero volvamos a la ciudad escondida debajo de la misteriosa figura. Comenzaré nuestra investigación en el año 1565 con Johann Helffrich. El aventurero escribió que, cuando visitó Egipto a finales de la Edad Media, presenció cómo un sacerdote entraba en la cabeza de la Esfinge. Cuando el sacerdote hablaba, parecía como si la propia Esfinge estuviera hablando, como si el tipo tuviera un megáfono que salía de la boca de la Esfinge.
Efectivamente, había un agujero en la cabeza de la esfinge. En el año 1926, Emil Baraitse cerró el agujero con una trampilla de metal y desde entonces permanece sellado. En 1837, se perforó un agujero en la parte posterior de la esfinge, justo debajo de su cabeza. Lograron llegar a 8.2 metros de profundidad antes de que las barras de perforación se atascaran. Cuando los perforadores intentaron liberar las barras, causaron daños inmensos a la esfinge. El agujero no se despejó hasta el año 1978. La cantidad de daño que se ha hecho a esto a lo largo de los años es tremendo. En 1926, Emil Baraitse ordenó limpiar de arena la esfinge. Fue el mismo que selló el agujero en la cabeza del monumento. Cuando se limpió la arena, se descubrió una abertura en la grupa de la esfinge. La abertura conducía a un túnel que presumiblemente conducía a algún lugar, pero en lugar de explorarlo, el agujero fue sellado con mampostería y olvidado durante los siguientes 50 años. Entonces se produjo una de las excavaciones más misteriosas de la historia egipcia. En 1980 se redescubrió el pasadizo de la grupa y comenzaron las excavaciones. Había un túnel que ascendía y terminaba en una pequeña cavidad. El otro túnel se adentraba en el lecho rocoso durante 3.9 metros antes de desembocar en un pozo de agua. Fue entonces cuando las excavaciones se detuvieron definitivamente. Es muy posible que el túnel siguiera funcionando, pero ¿por qué los arqueólogos no bombearon el agua y siguieron buscando? ¿Y por qué el pasadizo es hoy un secreto? Existen teorías que afirman que bajo la esfinge y también bajo las pirámides hay una ciudad entera de más de 12.000 años de antigüedad. Se cree que los habitantes de esta metrópolis subterránea construyeron la esfinge en el año 10.500 a.C. para alinearla con la constelación de Leo. ¿Qué te parece todo esto? Cuéntamelo en los comentarios. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Destruyendo las pruebas de los Nefilim. El Instituto Smithsonian destruyó miles de esqueletos humanos gigantes que podrían haber demostrado que los Nefilim y su descendencia alguna vez caminaron sobre la Tierra. Esto es lo que se rumorea. Desde hace más de un siglo circula el rumor de que a principios del siglo XX, el Instituto Smithsonian se lanzó a la destrucción. Se estaban encontrando esqueletos humanos gigantes en todo Estados Unidos. Para evitar que se corriera la voz, el gobierno les ordenó ocultarlo. Puede que se trate de un rumor, pero la sorprendente verdad es que se basa enteramente en la realidad. A principios del siglo XX, llegaron informes de todo el país sobre personas que descubrían esqueletos de entre 2.1 a 6 metros de altura. Todos estos fueron saqueados de los túmulos funerarios de los nativos americanos. La leyenda de los gigantes es aún más antigua. Los primeros colonos europeos creían en una civilización precolombina que dominaba América antes del surgimiento de los nativos americanos. Los colonos utilizaron esta creencia para replantear su colonización como la continuación de su pasado primordial, en el que el papel de los pueblos autóctonos quedaban descartados o disminuidos. Creían que los antiguos pueblos de América eran una raza blanca descendiente de Adán y Eva. En las ruinas del desierto del suroeste y en los movimientos de tierra del valle del Mississippi, los colonizadores europeos vieron signos de una cultura poderosa. Es cierto que hubo muchas culturas poderosas en la antigua América del Norte. Los pueblanos ancestrales construyeron ciudades épicas con la arena y piedra de los desiertos. En el sur, la cultura cahokia construyó la ciudad antigua más grande al norte de México, pero no tenían la piel blanca. Los colonos europeos no tardaron en contar historias de cómo los nativos americanos exterminaron a una raza blanca prehistórica de constructores de túmulos. Estas historias se mezclaron con cuentos de la Biblia, como la raza perdida mencionada en los libros del Génesis. Además, se hicieron populares las historias del encuentro español con los gigantes sudamericanos en 1519. La razón por la que les estoy dando esta pequeña lección de historia es para que puedan comprender lo fácil que fue para la gente creer que se estaban encontrando esqueletos gigantes. Incluso Abraham Lincoln hizo referencia una vez a una raza perdida de gigantes que vivían con mastodontes al descubrir la antigüedad de las cataratas del Niágara. Cuando comenzaron a extraer huesos gigantes del suelo, la gente asumió que pertenecían a los Nefilim. Un esqueleto gigantesco desenterrado en Tennessee recorrió el país como espectáculo de feria.
Medía 6 metros de altura y estaba montado sobre un armazón de madera, remendado con trozos de madera y cuero crudo. Incluso los médicos confirmaron que se trataba de un esqueleto humano legítimo, solo un poco más grande de lo normal, hasta que el esqueleto acabó en Nueva Orleans, donde el doctor William Carpenter lo descartó como los restos de un mastodonte. Echa un vistazo a este recorte del periódico de 1900. En el mismo se enumeran los gigantes prehistóricos y los lugares de Norteamérica donde se encontraron. Uno de los gigantes fue encontrado en San Diego, con más de 2.4 metros de altura. Se descubrió otro en Glendive, que medía 9 pies de altura. Tal vez te preguntes dónde entra en la ecuación el Smithsonian Institution. En 1934, Alex Haldlicka era el curador de antropología de la institución y rechazó rotundamente la idea de razas de gigantes. Alex dijo que la gente era fácil de engañar haciéndolas creer lo que querían creer. También señaló que se encontraban al menos 2 o 3 informes de esqueletos gigantes al mes. Esto fue lo que inició toda la teoría de la conspiración. Un hombre del Smithsonian descartó la idea de los gigantes, así que la gente empezó a decir que el Smithsonian estaba encubriendo la existencia de gigantes. Pero bueno, tal vez destruyeron todos los esqueletos gigantes que pudieron encontrar. Tal vez fue un encubrimiento hecho por un grupo de científicos que no querían pruebas físicas de los gigantes bíblicos. Pero, ¿por qué no? Secretos bajo Roma. Bajo Roma se esconde un complejo arqueológico secreto que casi nadie conoce. Es una atracción oculta que alude a los millones de turistas que deambulan por las calles de arriba. Puedes verlo por ti mismo debajo de la Fontana de Trevi, pero no puedo decirte cómo llegar allí. Todo forma parte de la aventura. El sitio antiguo se llama Vicus Caprarius, o la Ciudad del Agua. En el siglo I después de Cristo, hace 2000 años, se erigió como un imponente bloque de apartamentos. No empezó siendo un apartamento, ni siquiera los romanos iban a pagar dinero para vivir como trogloditas sin sol. Pero al cambiar la ciudad, quedó enterrado bajo las calles de la Nueva Roma. Los arqueólogos no encontraron el complejo de apartamentos hasta finales de los años 90. En las excavaciones originales, los investigadores encontraron montones de tesoros asombrosos. Algunos de los artefactos todavía se exhiben en esta ruina oscura y estrecha. Artefactos como figuritas de terracota, piezas de cerámica de África, mosaicos destrozados y cientos de monedas. Entrar al Vicus Caprarius es como descender a un mundo perdido. La experiencia es especialmente emocionante porque muy pocas personas saben que Vicus Caprarius existe. Y por si fuera poco, por la ciudad aún corre agua a través de un antiguo acueducto llamado Aqua Virgo. Era uno de los 11 acueductos que llevaban agua potable a los habitantes de Roma. El Aqua Virgo es el mismo acueducto que abastece de agua a la Fontana de Trevi, situada sobre el apartamento en ruinas. El terrible destino de Jonathan Loft. Volvamos al informe de marzo de 1956. El sargento Jonathan P. Loft estaba en el campo de pruebas de misiles de White Sands cerca de la base de la Fuerza Aérea de Holloman, en Nuevo México, cuando fue arrastrado a un platillo volador por una especie de extraño brazo alienígena. El mayor Cunningham observó asombrado cómo la nave se elevaba verticalmente hacia el cielo y desaparecía. Pronto llegaron los equipos de seguridad para investigar. Cunningham quedó tan traumatizado por lo que presenció que tuvo que ser recluido en el hospital de la base para observación. La base envió equipos de búsqueda, pero nadie encontró ningún rastro de Jonathan. Jonathan estuvo desaparecido durante 3 días y solo entonces apareció su cuerpo a 16 kilómetros de donde supuestamente fue secuestrado. Su cadáver estaba desnudo y horriblemente mutilado. Lo llevaron de regreso a la base para practicar la autopsia, pero la autopsia solo planteó más preguntas que respuestas. A Jonathan le habían extirpado los órganos, le habían separado la lengua de la parte inferior de la mandíbula, le sacaron los ojos de la cabeza. El forense estaba asombrado por la habilidad quirúrgica utilizada para extirpar los órganos. Era como si alguien los hubiese cortado con láseres. Además de los órganos que faltaban, Jonathan no tenía sangre. Le habían drenado completamente la sangre, pero su sistema vascular aún estaba intacto, lo que demostraba que no murió desangrado. Entonces, ¿qué pasó con Jonathan? A Jonathan le ocurrió lo mismo que a docenas de ganados en todo el mundo. La mutilación del ganado aumentó dramáticamente en la década de 1970. No se trataba solo de ganado vacuno, sino también de ovejas, caballos, conejos y ciervos. Y no se trataba de un grupo de niños haciendo travesuras. Los ganglios linfáticos fueron extirpados quirúrgicamente, algo que no creo que los
adolescentes problemáticos sepan hacer. Los cadáveres también estaban sin sangre. Y entiende esto, no ha terminado. Según The Denver Post, en el año 2009, 4 terneros fueron descubiertos exactamente en el mismo estado que Jonathan Loft. NPR informó que en el año 2019, 5 toros de pura raza aparecieron muertos con toda su sangre desaparecida y las partes de su cuerpo extirpadas con experta precisión. Siguen ocurriendo mutilaciones misteriosas y a veces le suceden a los humanos. En el año 1988 se descubrió en Brasil el cadáver de un hombre al que le habían extirpado las orejas, los ojos y la lengua. Tampoco tenía sangre ni presentaba signos de descomposición. La policía nunca pudo identificar a la víctima. Ahora el encubrimiento. Los casos de curiosas mutilaciones estaban tan extendidos que se pidió al FBI que investigara. Pero según documentos que se han desclasificado, el FBI en cierto modo se dio por vencido. Según ellos mismos, no pudieron llegar a una conclusión debido a cuestiones jurisdiccionales. Pero ¿no es esto el FBI? Yo pensaba que la cuestión era que tenían jurisdicción federal y podían investigar todos los casos en Estados Unidos. No me parece una razón real. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Las pirámides secretas de China. China alberga algunas de las pirámides más épicas del mundo, pero las mantiene en secreto. Un recorrido rápido por los cielos de China, cortesía de Google Earth, puede revelar alrededor de 40 pirámides repartidas por la provincia china de Shaanxi. Pero no todas son fáciles de distinguir. Muchas están cubiertas de maleza y hierba. Llevan tanto tiempo olvidadas que los árboles brotan de ellas. He aquí un buen ejemplo. En esta instantánea de Google Earth, ¿puedes ver la pirámide? Sí, está en la esquina inferior izquierda. No hay que confundir el montículo gigante con una pirámide, especialmente cuando se sabe que hay decenas más repartidas por el campo. Se cree que muchos de ellas tienen 8,000 años. Las pirámides chinas se parecen más a las pirámides mesoamericanas, como las antiguas de México, que las pirámides de Egipto, Nubia o Mesopotamia. Son enormes montículos de tierra en lugar de construcciones puntiagudas de bloques de piedra. ¿Pero por qué China es tan reservada sobre ellos? Hace siglos que se intenta comprender el misterio de las pirámides chinas. En el siglo XVII, un sacerdote jesuita romano escribió que había encontrado pirámides en China. En 1785, el aventurero francés Joseph de Guignes también escribió sobre ellas. En 1947, la revista Science Newsletter informó que las pirámides chinas se construyeron con barro y tierra en una región poco transitada en los tiempos modernos. Según toda la información disponible, ninguna de las pirámides ha sido excavada oficialmente. Al contrario, el gobierno chino ha hecho todo lo posible para intentar deshacerse de ellas sin destruirlas físicamente. Han tomado medidas como plantar árboles a lo largo de montículos en hileras perfectas para que pronto se conviertan en un gran bosque, actuando como un paraguas para proteger las pirámides de los satélites. ¿Qué ocultan? La explicación más lógica es que hay tumbas debajo de los montículos. Probablemente conozcas el ejército de terracota, unos 8,000 soldados de tamaño natural encontrados enterrados en el gran mausoleo de Qin Shi Huang, primer emperador de China. Pero ¿sabías que los soldados de terracota se encontraron bajo las ruinas de lo que era básicamente una pirámide? El emperador fue enterrado bajo un enorme montículo, como los que puedes ver hoy en día por Google Earth. Si no me crees, míralo tú mismo. Aquí hay una fotografía del entierro de Qin Shi Huang desde la distancia. Está debajo de esa enorme colina cubierta de hierba, que en realidad es una pirámide. Tal vez también te interese saber que el propio emperador permanece sellado en su tumba. China se niega a abrir su tumba dentro del mausoleo. Puede que el gobierno chino no tenga nada de nefasto ocultando sus pirámides. Es posible que intenten mantener en secreto las tumbas de sus antepasados para no perturbar su descanso eterno. El diario secreto del capitán Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un hombre que amaba sus secretos. Durante su legendario viaje al Nuevo Mundo, llevaba consigo 2 diarios de navegación. Uno de ellos era real y el otro era falso. En el siglo XV, el mundo era un lugar místico. La gente no creía que hubiera una masa continental entre Europa y China. Pensaban que si navegaban hacia el oeste, seguirías cruzando un océano interminable. Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de la gente no creía que el mundo fuera plano. Sabían que era redondo, solo que no sabían lo grande que era. Cristóbal Colón tuvo la corazonada de que si seguía hacia el oeste, daría la vuelta al planeta y llegaría al este.
Su viaje se consideraba tan desesperado que se le permitió a prisioneros y condenados a muerte navegar con su tripulación. Nadie pensaba que volvería. Puede que Cristóbal estuviera decidido, pero su tripulación se volvió desconfiada y agitada a medida que avanzaba el viaje. Cristóbal necesitaba una manera de mantenerlos tranquilos y evitar un motín. Aquí fue donde entró en juego su falso diario de navegación. El viaje comenzó el 3 de agosto de 1492. A principios de octubre aún no habían visto tierra. Cristóbal había dicho a su tripulación que definitivamente tocarían tierra en octubre, por lo que estaban comprensiblemente nerviosos. Para calmarlos, empezó a falsificar detalles en un diario secundario. Era casi igual a su diario real, solo que anotaba distancias recorridas más pequeñas. Cristóbal compartió su diario falso con su tripulación para engañarlos, haciéndoles creer que no estaban tan lejos de Europa como realmente estaban. Fue un truco que duró lo suficiente como para hacer historia. El 11 de octubre su tripulación estaba harta. Colón les dijo que si no avistaban tierra en los próximos 2 días darían media vuelta. Al día siguiente, alguien gritó ¡Tierra! El engaño de Cristóbal Colón no terminó con su falsa bitácora. Se le reconoce como el hombre que descubrió América, pero mintió. El primer hombre que vio a América del Norte fue Rodrigo de la Triana. Fue el marinero que gritó desde la cofa del barco. Cristóbal le robó el protagonismo al afirmar que ya había visto tierra la noche anterior. Pero no se lo dijo a nadie. Estos no fueron los peores crímenes que él cometió. Aún así, el hecho de que haya engañado tan audazmente a su equipo y haya robado la fama dice mucho sobre su carácter. No es de extrañar que el gobierno español lo detuviera y despojara de sus títulos en 1502. No olvidemos que Cristóbal Colón era tan terrible y tan mentiroso que fue encadenado y arrestado de vuelta a España desde el nuevo mundo que supuestamente había descubierto. La tumba alienígena de Perú. El gobierno peruano ha hecho todo lo posible para desacreditar una investigación que supuestamente descubrió extraterrestres momificados en una cueva. Al frente de esta extraña conspiración está el periodista mexicano Jaime Maussan. Él ha denunciado que el Ministerio de Cultura peruano mintió al calificar los misteriosos cuerpos alienígenas de engaño. Mintieron porque, según él, la verdad obligaría a reescribir la historia. El descubrimiento no ha sido ampliamente informado por ningún medio de comunicación. El sitio web de Gaia.com publicó una serie de videos al respecto, pero no parece que se haya demostrado nada con certeza. Se afirma que se recuperaron 6 cuerpos de una tumba cercana a las líneas de Nazca. Cada cuerpo era claramente de origen no humano, con esqueletos extraños y solo 3 dedos en cada mano. Parecían ser un tipo de especie humana desconocida o 100% alienígenas. Los científicos dataron con carbono los cadáveres, revelando que murieron alrededor del año 245 después de Cristo. Científicos del Ministerio de Cultura peruano afirmaron que los cuerpos formaban parte de un truco. Se les había hecho parecer extraterrestres utilizando restos momificados de humanos antiguos reales, robados en tumbas. Pero Jaime dijo que los científicos ni siquiera los habían visto. ¿Cómo iban a saber si los cuerpos eran falsos o reales si no los habían investigado bien? Nadie está realmente seguro de lo que está pasando en Perú, pero los esqueletos de 3 dedos no son la única controversia. Perú también es el hogar de muchos otros esqueletos extraños, como los cráneos alargados de la cultura Paracas, que muchos creen que son híbridos alienígenas y humanos. Se borra la antigua historia humana de Malta. En la isla europea de Malta se ha ocultado intencionalmente una presencia humana de tiempos prehistóricos. Es una historia que se remonta a unos 400.000 años. Hasta hace 12.000 años, las temperaturas variaban, los niveles de agua eran esporádicos y las glaciaciones iban y venían. El nivel del mar descendía hasta casi 152 metros a medida que toda el agua se congelaría en el hemisferio norte. Durante estos periodos helados, aparecían enormes masas de tierra porque se había acabado toda el agua. Así fue como las islas de Malta se unieron con Sicilia durante la Edad del Hielo, formando una sola masa de tierra. Hace 24.000 años, los humanos caminaban desde Sicilia hasta Malta del mismo modo que caminaban desde Siberia hasta América del Norte, a través del helado estrecho de Bering. Eran solo unos 60 kilómetros, una caminata que se podía hacer en unos pocos días. La presencia humana paleolítica en la isla de Malta era un hecho generalmente aceptado a principios del siglo XX. El paleontólogo maltés Giuseppe Despot descubrió 2 dientes fosilizados. Los extrajo de una cueva en 1917. Otro científico maltés encontró un tercer diente en 1936.
Todas las investigaciones apuntaban a la existencia de una población prehistórica en la isla. En 1939, la guerra puso fin a la investigación científica en Malta. Cuando terminó la guerra, el pasado de Malta había sido revisado. Nadie sabe por qué, pero la narrativa cambió de repente. Se eliminaron las publicaciones que hacían referencia a los humanos de la Edad del Hielo en Malta. Los científicos fueron intimidados para que firmaran que los primeros habitantes de Malta llegaron hace 7.200 años en lugar de 24.000. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Se descubrió algo durante la Segunda Guerra Mundial que hizo que las autoridades tomaran medidas enérgicas para revelar la historia de la isla? Incluso en los tiempos modernos, los estudios arqueológicos sobre Malta se examinan con increíble atención. Incluso hay sitios y zonas que han sido alterados. Por ejemplo, el sistema de cuevas de Gar Hassan. Esta hermosa cueva con vista al mar solía ser una atracción turística. En su interior se encuentran antiguas pinturas rupestres que fueron realizadas hace al menos 12.000 años. Las pinturas fueron encontradas por el renombrado profesor experto en arte rupestre, Emmanuel Anati, en la década de 1980. Ahora las pinturas parecen haber desaparecido. Es como si alguien las hubiera borrado de la pared de la cueva a propósito. El daño irreversible se atribuye al vandalismo. El mapa del tesoro nazi. Algo sospechoso está pasando con un tesoro nazi enterrado en un pueblo holandés. En mayo del año 2023, a unos 80 kilómetros de Ámsterdam, en Omeren, un equipo de arqueólogos buscó una colección de joyas por el valor de millones de dólares. Lamentablemente, su búsqueda fue infructuosa. No se encuentra ni una fruta. Hicieron las maletas y se marcharon después de solo 4 horas. Apenas habían trabajado un día entero. El arqueólogo Martin Bing, que participó en la excavación, dijo que las posibilidades de encontrar algo eran mínimas. El interés por el misterioso tesoro aumentó a principios del año 2023, cuando los Archivos Nacionales de Holanda publicaron un mapa. Llevaban 75 años guardando el mapa. Fue dibujado por un soldado nazi en 1945 para marcar la ubicación del tesoro robado, como un pirata marcando su botín enterrado. El mapa solo se desclasificó porque habían pasado 75 años, agotando su periodo de confidencialidad. Ahora que el mapa es de dominio público, los cazadores de tesoros han acudido a la ciudad con la esperanza de encontrar los bienes robados, pero de momento no han tenido suerte. ¿Qué tipo de documentos crees que serán desclasificados dentro de 50 años que nos dejarán boquiabiertos? Déjame saber en los comentarios. Número 10. Maniqueísmo. El maniqueísmo es la religión secreta extinta del mundo antiguo, de la que casi nadie ha oído hablar. En su apogeo, el maniqueísmo tuvo seguidores desde el norte de África a través del Medio Oriente, Asia Central y hasta China. Fue fundada alrededor del año 216 por el profeta Maní en Irán, lo que entonces era Babilonia, que en ese momento era una provincia de Persia. Lo que hizo que esta religión fuera tan fascinante es que no se enfocaba en una sola deidad. En cambio, es algo llamado una religión dualista. Practicaba una lucha entre todo lo que es bueno y todo lo malo del universo. No había Dios ni diablo profano, ni maestro del bien ni maestro del mal. En cambio, cada una de las fuerzas era solo una parte del gran universo y parte de la lucha de cada ser humano. Se hizo extremadamente popular y se extendió por gran parte del mundo. Comenzó en Persia en 216, había llegado a Egipto en 244, inspiró la construcción de monasterios maniqueos en Roma en 312 y había asegurado seguidores en el sur de Francia en 354. Se estaba convirtiendo en un importante competidor para el cristianismo, pero no funcionó al final. Los cristianos se dieron cuenta de que estaban bajo amenaza y el emperador romano Teodosio I despojó a todos los creyentes del maniqueísmo de sus derechos civiles y esencialmente cometió genocidio. El emperador emitió un decreto en el año 382 para que todos los monjes maniqueos fueran asesinados y en poco tiempo después de eso la religión desapareció. Número 9. Venta de grasa humana. Desafortunadamente, las esposas inocentes no fueron las únicas cosas que se subastaron en la Europa del siglo XVI. Podías comprar a una persona en el mercado o podías comprar un trozo de grasa humana cruda que vendía un verdugo. Y no vas a creer para qué se usaba la grasa humana. El nombre científico de este material es Axungia hominis, pero sigue siendo solo grasa humana, llamada grasa del pobre pecador, en el siglo XVI. Cuando un verdugo bajaba su hacha y le cortaba la cabeza a alguien, tomaba el cuerpo del prisionero ejecutado
ganado y extraía toda su grasa. La empaquetaban, la llevaban al mercado y la vendían a cualquier campesino que tuviera suficiente dinero para pagarla, o lo vendían directamente a una farmacia. La grasa luego se usaba para curar dolencias como el dolor de huesos, gota, artritis e incluso dolores de muelas. Este fue un gran negocio para los verdugos. Se practicó durante cientos de años hasta mediados del siglo XVIII y se mantuvo en boticarios de toda Europa. Y no fueron solo los criminales ejecutados a quienes se les extrajo la grasa de sus cuerpos, con los soldados muertos también lo hicieron. Después del asedio de Ostende de 1601, los cirujanos holandeses descendieron al campo de batalla como buitres y limpiaron a cada soldado caído de su grasa para que pudieran obtener una buena ganancia. Número 8. El tuerto y el cerdo. En 1641, en New Haven, Connecticut, se difundió la noticia de una bestia monstruosa parecida a un cerdo con rasgos humanos. Este monstruo hombre cerdo supuestamente había sido entregado por una cerda propiedad de un granjero llamado Señora Wickman. La respuesta inmediata a los ancianos locales fue que el horrible monstruo había sido concebido a través de un acto indescriptible de relación entre humanos y bestias, y así se abrió una investigación para llegar al fondo del asunto. El bebé cerdo mutante supuestamente tenía el tamaño completo de otros cerdos, pero sin pelo en el cuerpo, su piel era de color blanco pálido y solo un ojo en el centro de su frente. El resto del rostro estaba deformado y no tenía cuello ni orejas. Las acusaciones cayeron rápidamente sobre un hombre llamado George Spencer. Tenía un ojo de vidrio, por lo que los aldeanos lo relacionaron inmediatamente con el monstruo de cerdo tuerto. Creían que se había puesto romántico con una cerda. Fue arrestado, juzgado, declarado culpable y ahorcado en abril de 1642. Y eso resume la dura realidad de la vida de los primeros tiempos en América. Número 7. Comer momias. Durante un momento particularmente oscuro de la historia de Europa, tanto hombres como mujeres se daban un festín con la carne ennegrecida de las momias egipcias. Ocurrió durante unos largos 500 años con personas que practicaban abiertamente el canibalismo con cadáveres robados de un país extranjero. Fue una de las peores locuras que jamás haya plagado a Europa y terminó hasta que estábamos casi en el siglo XX. Lo que pasa es que la gente de entonces creía en casi cualquier cosa, y una vez se corrió la voz de que podías comer un pequeño vial de polvo de momia para curar cualquier enfermedad que tuvieras, y la gente estaba encantada. Los ingleses victorianos creían que el canibalismo podía curar la peste bubónica, la resaca, el dolor de cabeza y muchos otros problemas. La carne de los cuerpos momificados estaba tan disponible como cualquiera, rico o pobre, y podía comprarla, aunque claro, no era como un trozo de carne cruda. El producto, conocido como mumia, venía en un pequeño vial y se molía hasta convertirlo en polvo. Ese polvo sabía horrible, pero supuestamente curaba casi todo. La necesidad de la carne de mumia era tan poderosa que el médico real Guy de Fortin viajó a la ciudad de Alejandría en 1564 y fue testigo de cómo los estafadores convertían en mumia a los campesinos muertos robados de cementerios y en las calles. Y aunque después de 500 años los victorianos finalmente dejaron de comer momias, no dejaron de torturarlas. En el siglo XIX era popular tener fiestas con momias. Aquí es cuando un grupo de personas se reunía con una momia egipcia recién comprada y luego desenvolvían a la momia como entretenimiento. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El baterista de Tedworth. El baterista de Tedworth es el primer poltergeist que se registró oficialmente, un fantasma secreto del siglo XVII. Según la historia, John Mompesson era terrateniente en 1661 y oficial comisionado de la milicia local. Estaba visitando Wiltshire cuando se encontró con un hombre pasajero llamado William Dury. William se había convertido en una seria molestia para la gente del pueblo porque deambulaba todo el día golpeando su tambor sin descanso. Mompesson presentó un caso contra el hombre básicamente porque era molesto y le quitaron el tambor. Luego de todo este fiasco con el tambor, Mompesson regresó a su hogar en el pueblo de Tedworth. El tambor que le había confiscado a Dury luego llegó a su casa, enviado por el alguacil de Wiltshire. Después de que el tambor encontró su camino hacia la casa del hombre, él y su familia se convirtieron en víctimas del primer poltergeist registrado. Experimentaron martillazos en las puertas, golpes desde el exterior y ruidos que sonaban como si alguien estuviera rompiendo las tejas del techo. Una noche, Mompesson incluso persiguió los golpes a través de la casa con una pistola en la mano, pero no pudo encontrar qué era lo que estaba haciendo ese ruido. Las cosas solo empeoraron. Se vieron luces moviéndose solas en la casa, un olor horrible comenzó a invadir la casa y los niños fueron sacudidos y levantados directamente de sus camas. El vagabundo conocido como William Dury fue perseguido y llevado ante los tribunales y acusado en virtud de la ley de brujería en 1604. Mompesson tenía suficiente evidencia gracias a los vecinos y otras personas que habían visto el fantasma para condenar a Dury por enviar espíritus tras de él. Entonces Dury fue enviado a las nuevas colonias americanas y nunca más se supo de él.
Número 5. Subastas de esposas victorianas. En la época victoriana, las mujeres casadas perdían prácticamente todos sus derechos sobre sus maridos. No podían poseer propiedades, ni trabajar, ni firmar contratos. Si su esposo se cansaba de ella, podía ser subastada. El primer caso registrado de alguien que vendió a su esposa fue en 1553, aunque los historiadores dicen que probablemente data del siglo XI. Es solo que debido a la invención de los periódicos, las subastas de esposas que tuvieron lugar en Inglaterra entre 1750 y 1850 son las más famosas. Tomemos el caso de Joseph Thompson en 1832. Era un hombre local de Cardiff que llevó a su esposa al mercado local, donde la puso en venta por 50 chelines. Cuando se le pidió que explicara por qué deseaba vender a su esposa al mejor postor, la llamó serpiente del pecho, atormentadora y diabólica cotidiana. Su esposa se había convertido en un dolor tan grande para el señor Thompson que pensó que sería más fácil vendérsela a otra persona. Ahora probablemente estés pensando, ¿por qué no simplemente divorciarse? En la Inglaterra victoriana, el divorcio solo se le permitía si el esposo o la esposa podían demostrar una crueldad extrema o adulterio. También era muy costoso y se requería una ley del Parlamento para garantizar la separación legal total. Para muchas personas pobres durante ese tiempo, la venta de esposas era una alternativa. Las mujeres a menudo accedían a que las vendieran de esa manera, pero era más o menos lo mismo que vender ganado. Sin embargo, a la esposa se le permitía vetar y podía rechazar al comprador si no le gustaba. Esto le daba a las mujeres algunas ventajas de negociación y un bienvenido descanso legal a su esposo. A veces la familia compraba de nuevo a la esposa o a veces a su amante. Como informaron los periódicos, hecho el trato, ella se iba muy animada. Sin embargo, no todo era diversión y juegos, y esta práctica realmente cayó en desgracia a medida que las mujeres obtuvieron más derechos legales. Número 4. Jus priame noctis. Jus priame noctis se traduce como derecho de la primera noche. Es supuestamente una práctica bárbara que se remonta a los primeros días de Mesopotamia y continuó hasta la Edad Media. Esta práctica era el derecho otorgado al noble de cualquier pueblo, aldea o comunidad en particular que le permitía desvirgar a las novias campesinas en su noche de bodas antes que sus maridos. Básicamente, antes de que el esposo y la esposa se unieran como pareja, el noble gobernante, el varón o el rey vendrían y lo harían primero. La mayoría de las personas en estos días están familiarizadas con el Jus priame noctis a través de la película Braveheart, pero de hecho los historiadores en realidad no saben si alguna vez sucedió realmente. Hay leyendas de que existió durante 4000 años y la práctica alcanzó su punto máximo en la época medieval, pero en realidad no hay un solo documento que describa el incidente, no se ha escrito el nombre de ninguna víctima y no han transmitido historias de generación en generación y ni siquiera un caso judicial en la historia. En verdad, los historiadores creen que se trataba de un oscuro cuento de hadas inventado por los mismos campesinos cuando se rebelaron. Era uno de los argumentos que usaban para incitar a su pueblo a levantarse contra los señores terratenientes. Número 3. Brujas en escobas. Nadie sabe quién inventó la escoba o cuándo, solo que definitivamente se remonta a los días más antiguos. Alguien usó un grupo de palos delgados y cañas sueltas a un palo para limpiar el polvo y la ceniza de un hogar. La escoba no ha cambiado mucho desde entonces, excepto que a partir de la Edad Media las brujas comenzaron a montarlas. Por extraño que parezca, el primer brujo que confesó haber montado una escoba durante una noche fue un hombre llamado Guillaume Eledin. Fue arrestado cerca de París en 1453 y acusado de brujería a pesar de ser sacerdote. Fue torturado y confesó haber montado en una escoba con otras brujas y luego encerrado por el resto de su vida en una prisión apestosa y violenta. Las brujas en escobas no era una idea nueva en ese momento. La idea se remonta al menos al siglo XII. Fue entonces cuando surgieron brujas como las conocemos. Comenzó con un grupo de cristianos llamados valdenses. Hace 800 años eran un grupo dedicado a Dios y tan devotos como cualquier otro cristiano, pero hacían una cosa muy diferente a otras sectas. Permitieron que las mujeres se convirtieran en sacerdotes y les dieron plenos derechos a las mujeres al igual que a los hombres. La Iglesia Católica odió esto, tildó a los valdenses de herejes y las mujeres sacerdotes como nada más que brujas. En cuanto a los palos de escoba, en realidad tiene que ver con los ungüentos y cremas que supuestamente elaboraban las brujas. La gente pensaba que las brujas untarían ungüentos en sus palos de escoba y cuando se sentaban en ellos podían volar. Número 2. Necronomicon. El Necronomicon es una invención de la ficción, algo creado por el escritor de terror H.P. Lovecraft en el siglo XX. Pero eso no ha impedido que la gente crea que este libro oscuro es un tomo real y legendario, y ciertamente no ha impedido que surjan todo tipo de engaños y supuestas traducciones de la década de 1970. En 1973, Aldwych Press publicó un número de un libro llamado Necronomicon que fue escrito en un idioma indescifrable, al que llamaron Duriak. El lenguaje resultó ser indescifrable porque era completamente ficticio. Luego, a
finales de la década de 1970 apareció otro libro que afirmaba ser la traducción real del Necronomicon perdido, pero no tiene nada que ver con Lovecraft, sino que se basa en un coleccionista de historias de la mitología sumeria de hace 4000 años. Lo creas o no, este se ha convertido en el Necronomicon más popular de todos los tiempos, con 800.000 copias vendidas a lectores interesados en 2006. También vale la pena señalar que el Vaticano recibe múltiples cartas cada año de personas que creen que tienen el libro. Estas personas creen que el Vaticano esconde una copia real del mágico Necronomicon en sus archivos secretos. Número 1. Johan de Witt. Johan de Witt no era un buen político, al menos no al final. El padre del holandés era un alcalde respetado y Johan de Witt creció en una época en que los Países Bajos prosperaban enormemente. Subió a los escalafones sociales hasta 1653, que fue nombrado consejero pensionario a los 28 años. En otras palabras, él es el líder político de los Países Bajos. Pero este resultaría ser uno de los capítulos más oscuros para cualquier gobernante holandés. Negoció la paz con Inglaterra y Francia y fue reelegido en su cargo 3 veces seguidas. Todo parecía ir bien hasta 1665. La tensión volvió a subir y provocó que los holandeses e ingleses entraran en guerra. Las cosas iban bien hasta 1672, cuando Francia decidió unirse también a la guerra y de repente los ingleses y los franceses habían atacado la República Holandesa. Las cosas no fueron bien para los holandeses y Johan de Witt se vio obligado a renunciar en agosto de 1672. Pero los holandeses no habían terminado con él. Lo sorprendieron con una turba de linchamiento y literalmente lo despedazaron. La turba estaba tan frenética que destrozaron a su gobernante y se lo comieron allí mismo en la calle. Esta es una pieza tan horrible de la historia holandesa que en realidad construyeron 3 estatuas de él en el siglo XX, todo porque se sintieron muy mal por lo que había sucedido hace más de 300 años. Gracias por ver el video. ¿Qué crees que es lo más horrible del mundo antiguo para ti? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.